para que el evangelio no alumbre sus vidas. No es Dios con D mayúscula, es el Dios con D minúscula que hace esto entre los que se pierden. Hermano Gustavo, sí. Una duda que me surge cuando dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, ¿eso es función de nosotros hacer que no esté encubierto? Porque dice que aún encubierto entre los que se pierden está encubierto. Sí, correcto. Entre los que se pierden está encubierto. O sea, Satanás se encarga de que las personas no entiendan el evangelio y no les interese el evangelio. Está encubierto para ellos. A nosotros el Señor nos abre los ojos y podemos ver la luz del evangelio, y al entender y al aceptar el evangelio de Cristo, inmediatamente somos salvos. Pero esa revelación de Dios y esa salvación que Dios nos da no ocurre en el tiempo. Quiero decir que no es que Dios nunca había pensado que esto iba a ocurrir, sino que de repente en algún momento de la vida al Señor se le ocurre salvarnos. No es en función del tiempo, sino que es un plan predeterminado por Dios desde antes de la creación del mundo. Ya Dios había decidido que nos iba a salvar. Entonces no podemos jactarnos de ser salvos porque fuimos muy inteligentes, porque comprendimos, sino que porque Dios puso en nosotros la fe, ese don de Dios para poder ser salvos. Juntamente con eso ocurre lo que dice Filipenses 13 creo, o 2:13. Aquí lo tengo. Sí, 2:13. Porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, es el que pone en nosotros ese querer y ese hacer. Él es el que da ese don de la fe. Entonces, cuando nos predican el evangelio cobra vida en nosotros y germina y da el fruto de la salvación. La responsabilidad del hombre está en que nosotros, aunque hemos sido predestinados y hemos sido elegidos, debemos de confesar el nombre de Cristo. ¿Qué es lo que dice Pablo a los romanos en el capítulo número 10? Y vamos a leerlo. Romanos 10:9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto es parte de la responsabilidad del hombre, pero solamente para aquel hombre o aquella mujer a quien Dios lo predestinó, la predestinó y le dio ese don de la fe para creer, y entonces la palabra se cumple. Siempre en 2 de Corintios, capítulo número 3. No, perdón, capítulo... Sí, creo que es 3. Tres, 14 al 18. Dice: pero el entendimiento
de ellos se embotó. El entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo, no descubierto. Estoy leyendo 2 Corintios 3, 14. 2 Corintios 3, 14. Digo, no. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y agrega, dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Desde aquel tiempo de Pablo, los judíos, cuando leían a Moisés, no podían entender lo que Moisés decía, porque tenían un velo y su mente estaba embotada y no podían entender. Ese velo solo lo quita el Señor cuando uno cree en Cristo. Pero leíamos siempre aquí en 2 Corintios 4:4 que el Evangelio está encubierto entre los que se pierden, ¿verdad? En los cuales el Dios de este siglo cegó. Aquí en 4:4 se ve a Satanás cegando a las personas. En el 3:14 vemos a Cristo quitando el velo para poder comprender las Escrituras. Entonces quiere decir que las personas que no vienen a Cristo probablemente sean del grupo de personas que no serán salvas. Y que, como dice Efesios, y leímos Efesios, que estaban muertos en sus delitos y pecados. Y por eso mismo no pueden venir a Cristo. Y Satanás contribuye cegando el entendimiento de ellos. Nosotros tenemos que entender que Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos salvó por pura misericordia, por pura gracia de Él. Romanos 16:13 dice: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Vamos a ver algunos textos. Efesios 1:4-5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Qué decía la pregunta que habíamos planteado? La número 7. ¿Qué evidencia apoya la idea de que la elección divina fue desde la eternidad? La evidencia, aquí tenemos una evidencia. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Esa es una evidencia. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, el que hayamos sido predestinados no fue por méritos nuestros. Estábamos muertos en delitos y pecados.
no había nada bueno en nosotros, sino que fue el puro afecto de su voluntad. ¿Qué es afecto? Su amor. ¿Por qué nos amó a nosotros? No había razón para que nos amara. Sin embargo, ahí está la soberanía de Dios. Él decidió a quienes iba a amar y a quienes iba a salvar. Segunda Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros, dice Pablo incluyéndose, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Pablo está diciendo, nosotros debemos de dar gracias por vosotros. ¿Quién es ese vosotros? Los gentiles. Nosotros los judíos cristianos, dice Pablo, debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros gentiles cristianos, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Ahí está la predestinación. Que nosotros no entendamos la predestinación no quiere decir que no sea una doctrina que debe enseñarse en la iglesia. Porque déjenme decirles que hay una decisión de muchos teólogos de no abordar el tema de la predestinación porque les causa confusión y prefieren no enseñarla. Eso es como vedar la verdad de Dios a las personas porque no entendemos. Primero de Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre. ¿Qué es presciencia? El conocimiento anticipado de cosas futuras, ¿verdad? Entonces, fuimos elegidos según la presciencia de Dios en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Ahí tenemos otra evidencia. 1 Pedro 1:2. Es claro que la elección tiene su origen en Dios. Obviamente, la elección tiene su origen en Dios y que esta elección es parte del plan eterno de Dios. No hay improvisación en Dios. Él no decidió un día X, no tenía nada que hacer, dijo, bueno, vio al mundo y dijo, bueno, voy a salvar a estas personas. No hay ninguna improvisación de Dios. Es un plan eterno de Dios desde antes de la fundación del mundo. La elección divina no es un acto de Dios en el tiempo, sino una parte de su propósito eterno. Esto aparece en numerosos pasajes, tales como Efesios 1:4, que ya lo leímos, que dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Según segunda de Timoteo 1:9, dice, nuestra elección es según el propósito suyo y gracia. O sea, Dios cuando nos eligió tenía un propósito. No nos eligió por el simple hecho de elegirnos, sino que tenía un propósito que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. Por cuanto el plan de Dios es eterno, la elección también es eterna. Como parte esencial del plan, debe ser eterna. Esto no es algo temporal. Pregunta número 8. ¿En qué forma se relaciona la elección con la presciencia? ¿Cómo relacionamos la elección con la presciencia de Dios? Porque algunos teólogos han dicho, es que
Dios sabía que Gustavo Bonilla en tal fecha iba a aceptar a Cristo, entonces lo voy a salvar. No es eso. Ese es un error garrafal que han cometido algunos teólogos. Es decir, que como Dios sabía que yo iba a aceptar. O sea, ¿por qué digo que es un error garrafal? Porque está sacando a Dios de su soberanía y me estoy atribuyendo yo esa decisión de haber aceptado a Cristo y haberme salvado. Entonces, no era la soberanía de Dios, sino que Dios sabía que en aquel tiempo Gustavo Bonilla lo iba a aceptar. No es esa la explicación de la presciencia de Dios. Un problema difícil de resolver en la doctrina de elección es la relación entre la elección y la presciencia. Otro. ¿Ah? Un clic. Una forma de interpretación que tiende a suavizar el concepto de elección se levanta sobre la idea de que Dios sabía quiénes iban a recibir a Cristo y sobre la base de este conocimiento los eligió. Ahí está, se eligió ahí. Arriba, ahí. Los eligió para salvación. No es así. Sin embargo, este concepto tiene problemas inherentes porque hace que Dios esté sujeto a un plan en el cual Él no es el soberano. Definitivamente eso es un gran error. Aunque la elección y la presciencia son coextensivas, la presciencia en sí no sería determinativa. Gracias, hermano. La presciencia no sería determinativa porque si fuera determinativa sería que la soberanía de Dios se queda por un lado y yo decido si soy salvo o me pierdo. Entonces Dios me va a salvar porque vio que yo lo iba a aceptar a su hijo. No es así. Ese es el error de esos teólogos. Aunque los teólogos han luchado con estos problemas y no han llegado a conclusiones satisfactorias, una solución posible es comenzar por reconocer que Dios es omnisciente. Esto es, que Él tenía conocimiento de todos los planes posibles para el universo. De todos los planes posibles con sus infinitas variantes, Dios escogió un plan. Habiendo escogido un plan y conociéndolo en todos sus detalles, Dios podía conocer anticipadamente quiénes iban a ser salvos o electos y todos los detalles acerca de la salvación de ellos. O sea, en su omnisciencia, Dios decidió elegirnos a nosotros. No por lo que nosotros fuéramos a hacer, porque dijimos que nosotros vamos a hacer única y exclusivamente lo que Él dice en Filipenses 2:13. Él produce en nosotros el querer como el hacer. Somos salvos por el don de la fe. Y eso proviene de Dios y es un don de Dios. Entonces, eso es parte, o es lo que Dios ha hecho en cuanto al plan eterno de salvación de las personas. Él sigue siendo soberano. Sin embargo, el problema inmediato que se presenta al intérprete es el de la libertad humana. Por la experiencia y según las Escrituras, parece evidente que el hombre tiene decisiones que hacer. ¿Cómo se puede evitar la llegada a un sistema fatalista en que todo está predeterminado y no quedan elecciones morales que realizar? ¿Es la responsabilidad humana una burla o es real? Estos son los problemas que enfrenta el intérprete de las Escrituras en relación con esta difícil doctrina. Ya vimos que el hombre nació muerto. Muerto en delitos y pecados. Está muerto a la vida eterna. Entonces la gracia de Dios, en la gracia de Dios, Él nos elige, nos escoge, nos da vida, nos quita el velo que Satanás había puesto sobre nosotros y produce en nosotros ese sentimiento de venir a Cristo y confesar su nombre. Ahí está nuestra responsabilidad. No hay persona
que haya sido escogida o elegida por Dios para ser salva, que no confiese el nombre de Cristo. Eso no nos debe llevar a que entonces ya no voy a predicar, porque si ya Dios se eligió, se van a salvar, querramos o no querramos. No es así. Porque Él dijo, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Por qué? Porque cuando vamos y predicamos, aquel que ha sido escogido por Dios, la palabra va a penetrar en su vida, va a terminar en él, y entonces va a nacer a la vida eterna, va a reconocer a Jesucristo. Hoy en la mañana se hablaba de la parábola del sembrador, ¿no? La palabra cayó en el camino, las aves se la llevaron. Cayó entre espinas, ahogaron la palabra.